Ahora comienza Sálvame Tomate. Dice Pedro Carrasco, no, yo no. Nosotros fuimos a casa del Encina de los Reyes porque en el accidente se pierden las llaves de la casa. Claro. Entonces, claro, yo viendo esas declaraciones... No sabían si Fidel tenía copia y podía acceder a esa casa, se contó así. Y nosotros, como se habían perdido, lo que hacemos todos, pierdes unas llaves, ¿qué haces? Llamas al cerrajero porque te pueden robar. Y dice, yo no eché a Fidel porque cuando fuimos no estaba Fidel. Pero en un deluxe sí dice Amador Muedano, la caja del Encinar la llevamos a La Moraleja. Eso lo dice hace poco. Pero está claro que cambian la cerradura para que no entre Fidel. Eso está claro. Es que está clarísimo, Pues claro. no le busquemos Pero no lo van a explicaciones. Pero que no es ese el debate. Es lo que cuenta el padre. El debate es si Antonio David robó una caja fuerte, ese es el debate. Claro, bueno, sí, pero claro, que a mí lo que me sorprende de todo esto también, escuchando a Rosa, es el tono que sí que le acaba dando la razón, pero hay un tono en Rosa Benito de no creerse nada de lo que está contando Rocío Carrasco y de no comulgar con nada y de, bueno, me tengo que esperar, bueno, ya veremos, no me creo que mi... Bueno, que pero Rosa puede estar también dolida. Rosa puede estar también dolida. Pero una cosa que no se nos olvide, que el otro día lo contó aquí Tino Torrubiano, porque precisamente hubiese sido a lo mejor un buen momento para que Rosa hubiese dado un paso y adelante y lo hubiese confirmado o no. El otro día dijo Tino que él sí había recibido órdenes expresas a través de Rosa Benito, de mano de Rocío Jurado, y no sé si contó que había sido una reunión en la cocina de La Moraleja, precisamente, que le suplicaban que consiguiesen material comprometido de Antonio David para conseguir que se fuese de allí. Y ahí, Rosa, entiendo que también podrías decir si eso es verdad o no es verdad, porque también eso apoyaría la teoría de que Rocío Jurado estaba hasta aquí de tener a Antonio David en su casa y también le tenía miedo hasta el punto de tener que buscar material comprometido para decirle, oye, mira lo que tengo, que te vayas, porque no consigan echarlo de allí. Claro. Y yo creo que también estaría bien que Rosa diese un paso adelante y lo confirmase. Y no es un poco contradictorio que si esta señora, como yo lo creo de toda la vida, ha querido, amado a Rocío Jurado tanto que a veces se ha convertido en ella casi, y era su persona de todísima confianza, y ese amor que le tenía, ¿no es traicionarle acabar hablando a una persona que le provocaba terror? O sea, ¿tú crees que se puede perdonar eso? ¿Que esta familia hubiera perdonado todos a Antonio David para irse a comer con él? Yo no he visto a Rosa comiendo con Antonio David. En la historia. Comiendo con Antonio David no la he visto. Sí. Y también por esa regla de tres, tal y como se portó Rosa Benito con Rocío Jurado, yo soy Rocío Carrasco y beso por donde pise Rosa Benito. O sea, que igual que te digo una cosa, te digo otra. Bueno, pues vamos a avanzar porque entiendo que Rosa quiere escuchar el relato y bueno, el miércoles va a seguir hablando Rocío Carrasco, pero nosotros, uno de los momentos culmen del episodio de ayer, del 5, cuando estábamos hablando, ¿no? Ese off the record que le graban a Rocío Jurado y que la lleva a fallecer sin saber qué iba a pasar con esos 1.000 millones de pesetas que le reclamaba Antonio David. Hemos hablado con Mirta Legrand, la autora de esa entrevista tan polémica. Joder, ¿cómo está Mirta? Mirta, buenas tardes. Me gustaría preguntarle por una entrevista que le hizo usted a Rocío Jurado en el año 2000. Me acuerdo perfectamente, sí, que estaban mal las relaciones. El programa que hicimos tuvo un éxito enorme. ¿Cómo vivió usted que un artista como Rocío Jurado le contara en su programa la mala vida que supuestamente le daba Antonio David a su hija? Fue muy dramático, lo viví con mucha emoción porque era una confesión directamente en un país que no era el de ella y en un canal de un país extranjero que hiciera semejante revelación, confesión más que nada. Me pareció fantástico, muy valiente, muy valiente. ¿Ella durante la entrevista cómo estuvo? ¿Se derrumbó? No, estuvo conmovida, no llegó a llorar, pero estaba muy conmovida, muy emocionada. Le dolía hablar del tema, le dolía, pero lo sacó ella el tema, ella misma. No recuerdo las palabras en este momento porque han pasado unos años. Contó lo dura, lo difícil que había sido su vida, lo dramático que había sido todo su casamiento y posterior convivencia con su marido, el marido de la hija, claro. ¿No hizo un buen retrato de él, de Antonio David? Sí, se quejaba muchísimo, que el trato no había sido amistoso y cariñoso. No sé si usted lo sabe, pero a raíz de la muerte de Rocío Jurado ha habido muchas disputas entre la familia. ¿En qué términos le habló Rocío de su familia? Me parece que hablaba con mucho cariño ella, ¿eh? No hay joven, pasaron tantos años y yo después de eso he hecho tantas entrevistas, los términos en que se expresaba no se los puedo decidiría si se lo dijera. ¿Pero usted tuvo la impresión de que estaba muy unida a su familia, quería mucho a su marido? Muchísimo, sí, eso lo recuerdo. Habló con mucho cariño del marido.
Yo, de verdad, escuchando a Mirta, la sensación que me da es que eso no se graba en publicidad. O ella lo recuerda mal, o era una mujer muy valiente que le quería confesar al mundo y a un país entero el drama que había vivido. Es decir, no te está contando durante la publicidad, fíjate, estábamos hablando las dos y me contó esto y el material nos pareció tan bueno que lo emitimos. No es eso lo que cuenta. Y lo la que palabra cuenta maltrato la usa valiente. Mirta, no la usa la jurado. Es ella la que le dice le maltrataba. Pero y ella la otra siente... dice... Sí, ella se dice sí, le dio muchísimo. mala vida. Hombre, que a lo mejor fue una... No lo recuerdo, a lo mejor fue una estrategia. Pero, a ver si lo recordáis cuando vosotros, cae porque la yo demanda... me quedé con ganas de preguntarlo en el debate. ¿Por qué al final le dio la razón la justicia a Rocío Jurado? En esta demanda de los 1.000 millones de... Quiero decir, ¿qué pudo alegar la defensa de Rocío Jurado para no tener que pagarle? Y es más, que las costas del juicio... Pues yo creo que era la impresión de una madre. Que es que no lo sé, no no, lo sé. Yo no sé si lo sabía o por sabía que que fue en publicidad. recurso a recurso, al final en el Supremo le dieron la razón a Rocío y no tuvo que Yo no solo no recuerdo- tuvo que pagar, sino que pagó las Antonio costas. David está empufado hasta aquí por hacerse cargo Las de costas. de Pero esas yo costas. recuerdo que cuando se iba a emitir el Hormigas Blancas de Rocío Jurado, Sí. Antonio David entró por Skype y se le preguntó por la demanda, que si debía dinero aún, que si la había pagado, No le por las apetecía mucho costas y hablar de tal. ese tema. No le apetecía mucho, pero él hizo uso, una vez más, del victimismo que la acompaña siempre y dijo una cosa que dice que él como que no sabía que esa fue demanda Rodríguez podía... Menéndez, Claro, sí. pues yo he hablado con un abogado que justo habló con él en ese momento hace 20 años y me ha dicho que él, este abogado, le aconsejó a Antonio David los riesgos que conllevaba ponerle esa demanda a Rocío Jurado. Le dijo, como pierda esta demanda o como como te condenen a costa, puede llegar a pagar un dineral, Antonio. Y él, en ese momento, dijo, me da igual porque voy a ganarla y voy a conseguir esos 6 millones de euros hoy en día. Pero claro, luego ya a la larga, después de muchos años... A ver, hoy él en se había día, como ¿cuánto víctima, consiguió en esa porque no exclusiva? sabía demanda lo que se la hubiese enfrentaba. tenido fastidiada Rocío Jurado, ¿eh? Sí, o sea, sí, tú hoy sí. en día en un medio de comunicación Sí, sí, haces por eso esa te digo que no sé afirmación exactamente- sin una sentencia y lo tienes complicado. Pues exactamente, Yo no me digo que sea enteraré. justo o injusto, Pero- pero... Tenemos que avanzar, compañeros, porque llevamos hablando toda la tarde precisamente del inicio, del declive de las relaciones de Rocío Carrasco con su familia. ¿Cuándo sucede? Pues el 12 de febrero de 2001, en ese accidente. Cuando yo me fui de casa de mi madre, yo en ese momento tenía 2 coches, la furgoneta me la quedo yo y esta persona se queda con el Mercedes. Yo me acuerdo que le dije a José María, digo, ¿no te importa? Digo, decirle que vamos a hacer un cambio de coches. Ese mismo día, a las pocas horas, aparece José María Franco con el Mercedes. Fidel había venido uno de esos fines de semana. Le digo, niño, nos vamos al Paular a comer. Fuimos con el Mercedes. Nuestra compañera había sufrido un accidente de tráfico en una localidad cercana a Madrid, Pinilla del Valle, cuando el automóvil en el que viajaba se salía de la carretera, volcaba y se arrastraba varios metros sobre el techo. Un coche lo que hace es que toma la curva por el sentido contrario. Y entonces se nos viene de frente. Se da un volantazo para intentar esquivar el coche. Cuando él quiere enderezar el coche para volver a la carretera, el coche no va y no endereza. Dimos vueltas de campana. No sé nada, voy para allá. Determinados periodistas siempre llamaban a la persona que supuestamente era la que se encargaba de la representación de mi madre para ver cómo había que enfocar la noticia. A mí me trasladaron en helicóptero al 12 de octubre. A Fidel se lo llevaron en ambulancia. Sé que estoy en una camilla, pero no veo. Y sé que tengo una mano agarrada que sé que es la de mi madre. Entonces abrí el ojo y vi a mi madre aquí. Entonces mi madre me dice, Ro, cariño, me da un beso. Mi vida, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo le decía, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y le digo, ¿dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Qué le ha pasado a Fidel? Y entonces mi madre me dice, está aquí mi vida. Y entonces él vino y se me puso aquí y me dice, gorda, estoy aquí, estoy bien. Y le dije, ¿qué día es hoy? Y me dijo, es 14. Y le dije, felicidades. Y ahí me quedé inconsciente otra vez. Y ya me desperté como a las 2 semanas. A mí me indujeron
Creo que fue un coma inducido, porque yo tenía un traumatismo craneoencefálico. En el momento en el que yo abro el ojo, ahí quien manda es la menda lerenda. Cambio quién está dentro de la habitación, quién está fuera y determino las cosas que yo tengo que hacer y cómo las tengo que hacer, si los niños van al hospital o no van al hospital. Y yo no quería que mis hijos me vieran en una cama de un hospital para nada. ¿Quién se ocupa de los niños mientras tú estás? Su tata, mi tío Juan, mi madre. Hay que recalcar que de ese accidente se dijeron barbaridades, que si al volante iba yo, que si íbamos con exceso de velocidad, que si íbamos con tasa de alcoholemia, que hay un atestado policial, que es una cuestión de Fidel y si él quiere algún día que lo cuente. Cuando llegas a casa de tu madre, ¿cómo es ese momento? Me pusieron unos letreros, unas pancartas en la entrada. Rocío estaba como loca y mamá y nada más que hacía tocarme la cabeza y decirme, ¿y esto qué es? Yo me inventé que es que venía de un rodaje de una película. Me pregunto, dice, ¿qué te ha pasado? Nada, cariño, que mamá no estaba haciendo una película de momias. Digo, pues una momia se me cayó encima. El hincapié que hizo su papi, oye, que mami va a venir como si fuera como disfrazada de una momia, ¿no? Como la película que te ha explicado papá y tal. No dejo de sorprenderme y no dejo de enervarme. Es que este señor no podía saber lo de la momia, porque eso es algo que a mí se me ocurre en el momento en el que llego a mi casa. Este señor no le dijo nunca a sus hijos, porque sus hijos estaban en casa de mi madre. Él lo cuenta porque me lo ha escuchado a mí. Y entonces se lo atribuye a él como un maravilloso padre que le dice a sus hijos. Es mentira, no es verdad. Laura y Bárbara. Fíjate que de todas las cosas que ha contado, yo creo que la menos clara, aunque parezca que no, es la del accidente. Primero, deja en el aire como incógnitas de por qué le dieron el coche tan rápido, por qué no pudo dar un volantazo. Parece que quiere decir algo, pero no lo acaba de decir. El atestado que nos enseña todos los papeles, hay una parte que tampoco nos la quiere enseñar, cuando sería mucho más fácil de, mira, aquí se ve la velocidad, las tasas y el coche, muchas cosas. Yo, o sea, antes de que sigas, lo que tengo clarísimo es que si el atestado, a ver, quiero decir que, a ver, en el atestado seguro que el programa ha comprobado lo que dice Rocío. Claro, es que yo no he tenido tenido otra cosa es que tú no eso. des los datos, pero vamos, sin haber hablado con nadie, vamos, lo tengo clarísimo. Pues ella dice que Fidel lo cuente cuando quiera. Claro, deja en el aire que Fidel lo cuente como si hubiera algo porque como, él conducía y a lo raro mejor que contar. Sí, pero que ella que está contando todo, de todo el mundo, de Fidel incluido, deja una laguna oscura en este episodio que yo creo que como no, a lo mejor ella quiere decir algo, pero como no lo tiene 100% no lo dice, porque me da la sensación de que tiene clarísimo por qué es ese accidente y no se atreve a contarlo. Ya, pero a mí esa es una cosa. Perdóname, Bárbara y Alonso. Mira, no solo en este capítulo, en los capítulos anteriores, yo lo que veo es que Rocío tiene una vivencia de traición. O sea, de que la gente más cercana y en la que ella confiaba la ha traicionado desde, siendo verdad o mentira, ¿vale? Los hechos, no voy a entrar ahí, desde que su tío ha vendido la exclusiva, que su prima sabía que se enrollaba con la del chiringuito, ahora que su familia echa a Fidel. O sea, ¿qué genera eso? Una desconfianza, una susceptibilidad, una necesidad de marcar límites y de alejarme, que también eso me ayuda a entender cómo está ella. Pero además, Bárbara, fíjate una cosa, que es lo que a mí me ha dejado ahora un poco petrificado, a ver si coincidís conmigo. Es que esto ocurre, y además ella lo dice, y además dice el representado de mi madre, todos esos movimientos que se dan cuando ya están en el hospital parten de una cosa, según Rocío Carrasco, que ellos pensaban que iba a morir. Con lo cual hay una instrumentalización inmediata de cómo tienen que ser las noticias, de quién tiene que haber en el hospital cuando Rocío todavía, digamos, está entre la vida y la muerte. Es lo que tú dices, ¿no? Aquí hay un momento en el que parece que saltan por los aires todo lo que es el vínculo normal de una familia, que tienes a alguien que está a punto de morir, que te importa todo, que no tienes en cuenta qué va a pasar mañana, sino que estás con ese presente. Pues resulta que aquí hay una serie de movimientos pensados por si acaso se muere. Es decir, Fidel fuera porque no conviene que esté en prensa, me llevo la caja fuerte. Entonces, para mí eso es lo más terrorífico de Rocío Carrasco. Aparece el presunto, ¿no? Presunto maltratador, que es Antonio David, que dicen, pero podría haber sido otro cualquiera. Era una chica absolutamente abandonada. Pero fíjate, perdóname, ayer la sensación que teníamos en el programa por la noche es lo que comentamos en una de las publis, me parece, también con Ana Bernal,
es la sensación de que la han tratado siempre como una niña, ¿no? O sea, de alguna manera ella tiene el Terrible. accidente y todo el mundo decide por ella, ¿no? Sí. Que esté fulano. Que fíjate Esté que mengano. Pero es que además yo su la padre, sigo por ejemplo, yo, no sale del hospital yo sigo con sin ella, verla ¿eh? independiente. ¿El qué? Que yo a día de hoy sigo sin verla independiente. Sin verla. Sí, Sí, te porque una explico. cosa es ser cuando- independiente y otra cosa es que te traten como una niña cuando ya tienes dos hijos, ya te has casado, ya te has Sí, separado. pero que O yo depender de quién sigo merece la viendo pena. todavía a Rocío muy dependiente. Yo ayer cuando oía el comunicado, a mí de todo ese comunicado, más que el tema del dinero y demás, que bueno, eso es un debate que se tendrá toda la vida, Sí. es el nombre de Fidel que aparece en todos los sitios. Es decir, yo no noto esa independencia. Cuando Rocío trabajaba aquí, Fidel es el que estaba aquí. Cuando Pero con su Rocío marido. firma un contrato, Fidel es Pero el que eso no está. es malo. Cuando hay un Ella- comunicado, Fidel es el que aparece. Cuando se llama por teléfono, Fidel es el que gestiona. Pero ella se Cuando hay reivindica una cuando sale demanda, del Fidel... hospital ayer y dice, y aquí la que mandaba ya era la Menda. Ya, Ella pero dice, es que yo en cuanto esa- tuve Sí, pero de todas formas, capacidad Gemma, te para tengo tal- que decir que yo no he Yo estado en estoy la con redacción, Gemma. te puedes imaginar, yo solamente fui la persona responsable, vamos, que me tocó leer ese comunicado. Sí, no, pongo este Pero es ejemplo como verdad, te podría pero poner fíjate que yo 20.000. que lo leí y tal, Sí. es verdad que, a ver, me voy a meter, venga, tercer charco hoy. A ver, yo creo que cada palabra de ese comunicado está medida. ¿Medida por quién? Medida por Óscar y por Adrián. Estoy completamente convencida. Y también es verdad que este es el típico comunicado que a mí me parece que es necesario, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando estamos en este juego, ¿no? Y en este debate de muy bien Telecinco que hace esto, pero Sí, pero yo Rocío no, Carrasco mi debate no habla, era... No, pero mi debate no y era al ese. final hagas lo que hagas, digas lo que digas, Ponte bravo. emitas los comunicados que emitas, siempre va a haber quien la cuestione, porque de hecho ahora mismo, por ejemplo, ya están cuestionando que si la productora finalmente decidió pagarle por esas horas de grabación y por este documental, que lo que tenía que haber hecho era donarlo, ¿no? Siempre va a haber alguien que Vale, te pero venga a dar permíteme lecciones. que no Entonces, iba a por Fidel, ahí. no, que a Es, Fidel no ha siempre cobrado se le ella nombra- y Fidel tampoco. Claro, porque al Oye, final a mí cuando me parece- contratan nadie viene a preguntar si mi marido me Sí, acompaña, pero al si mi final- marido firma los contratos, si Pero mi ¿cuántas marido veces cobra hemos o no dicho- cobra, o si tengo marido. Pero Gemma, ¿cuántas veces hemos dicho que está todo a nombre de él? Que ella está anulada, que ella es un monigote en sus manos. Yo no sé si esas palabras se han medido por echarle un capote a él. No lo sé, porque a mí nadie me ha contado porque unas palabras sí y otras no. Pero entiendo que al final el decir Fidel o alguien de su entorno es porque si tú dices Rocío Carrasco no ha pedido nada, se lo habrán pagado a Fidel, no sé qué, no sé qué Fidel. Esto es lo que yo creo que por Vale, eso pero que lo han yo hecho. Pero hago esta un es una análisis muy opinión que a mí global, nadie me ha confirmado en muy ese global. sentido. Este era un ejemplo esto que más. comentabas, Gemma, y lo de que se te la tratan como una niña. Fijaros qué peligroso es ese paternalismo protector cuando se ejerce primero por parte de la familia y ella normaliza que por mi bien se decide por mi bien, hay alguien que dicta las normas y qué fácil es de asumir luego que por mi bien lo haga una pareja y luego otra. A eso me estoy refiriendo. Vamos a avanzar porque precisamente además esto tiene que ver con Pablo, porque oye, ¿cuándo viene Pablo? Yo necesito saber todas las preguntas que le he hecho a Pablo. 30-70, 30-70. 70-30, 30-70. Vale, en cualquier caso. ¿Y quién graba? A ver, Pablo, ¿qué pasa? ¿Y quién graba? ¿Con quién? Ah, sí, que quién sí, graba. también hemos hablado con Rodríguez Méndez. Pablo, ¿estás ahí? ¿Sigues vivo, hijo? Sigo vivo, ¿Respiras? sí. Vale, pues espero que tengas las respuestas a todas las preguntas, pero de momento, Sí. vamos con un tema que te toca de cerca. ¿Qué negocio hizo negocio, mejor dicho, Antonio David con el accidente de Rocío y Fidel? ¿Te lo contesto yo o...? El vídeo. Ah, vale. A la primera hora de la mañana he cogido el AVE y bueno, ya te digo, no voy ni a la oficina siquiera, sino voy directamente para el hospital, por lo menos para estar allí, porque pienso que mi obligación es de verla y saber cómo está. Esta persona, cuando ocurre el accidente, está en Sevilla y que junto con Pablo González, como iban al porcentaje 70-30, el Pablo González le dice que tarde lo máximo posible en ir al hospital porque ya él tenía en marcha la venta de unas fotografías de esta persona llorando porque yo había tenido un accidente. Quiero decir con esto que eso también le sirvió para hacer caja. El que yo estuviera a punto de quedarme en el sitio también le sirvió para hacer caja y también la hizo. Él cuenta que cuando llegó al hospital tu madre le dijo: eres tú el que deberías estar Eso aquí". es mentira. Una cosa es que mi madre reaccionara de la forma que reaccionó con Fidel
Y otra cosa muy diferente es que mi madre le dijese eso. Allí no lo quería nadie. Lo que pasa es que nadie tenía huevos para hacer lo que habían hecho con Fidel, porque sabían lo que podía decir de uno, lo que podía decir de otro, lo que podía contar de otro. Va más veces. Claro, pero yo ya estaba despierta y no entra. Él va todas las veces que puede ir porque sabe que es dinero. Y que si alguien hubiese salido y lo hubiese cogido de un puñado y lo hubiese tirado a la calle, hubiese tenido más dinero aún todavía. Mira, hablando precisamente del tema de la dependencia, yo te voy a leer un mensaje que me ha llegado, no voy a decir de quién. Bueno, pues una persona me escribe y su gente cercana, que entiendo que también sabe mucho de violencia de género, dice: el hecho de que Fidel siempre esté con ella es porque vive aterrada por Antonio David y no quiere estar sola ni hacer nada sola. No sé si eso te encaja a ti, Sí, en el perfil, no lo sé. Claro que me encaja, pero yo creo que un trabajo terapéutico importante que hacemos con las víctimas es potenciar la autonomía afectiva, es decir, reducir la dependencia emocional, dotarla a ella de estrategias de afrontamiento para que no vuelva a necesitar nadie más que la proteja y que si esté con alguien sea porque quiera, porque lo prefiera y porque le apetezca, nunca porque le necesite. Nunca por dependencia. ¿Qué os parece? Pablo, ¿nos vas a contar algo ya? A Valdeperas, yo quiero hablar con Pablo. A ver, Pablo. Dime. Dime un ejemplo. Pablo, mira, en el trivial, a ver si te llevas algún quesito. Estoy que de muy momento, preparado, Carlota. De momento no tienes ningún quesito, también te lo digo. Vale. No, a ver, en serio, te hemos planteado, si has Venga. hablado con Antonio David desde la emisión del documental, en el que, bueno, apareces, en el Sí. que habla de ti, Rocío. También te hemos preguntado algún ejemplo de Rocío, algún chivatazo de Rocío para perjudicar a Antonio David. Sí. Y bueno, El y el chivatazo, 70-30. que tiene que ver con el niño. Deja que me cuente Valdeperas, que me conteste alguna de las preguntas, ¿no? Por favor, el Se nos chivatazo acumula del el niño trabajo. ya. Yo quiero preguntarle cosas A ver, también. pregunta que me permiten de momento. A ver si tenemos este quesito. Venga. ¿Has hablado con Antonio David? Desde que empezó el documental he whatsappeado con él, sí. ¿Y ayer por la noche? No. Desde que esto tomó otro carisma, consideré que no tendría que estar pasando por unas circunstancias muy agradables y no quise molestarlo. A ver, mira, en homenaje a mis queridos David Insua y David Andújar, del podcast Menudo Cuadro, te voy a Ay, un plantear beso. un juego. ¿Qué número es él? Pero de esta persona. Vale. ¿Compartirías con nosotros esos WhatsApps con Antonio David? ¿Los 5 últimos, por ejemplo? Con Antonio David, no con alguien. Creo que no. ¿Los haríais públicos? Oye, Que ¿qué los vea dices? alguien. ¿Te crees? Que los Vamos vea a- alguien. ¿Se los mostrarías a alguien? Yo misma. A dirección. A dirección. Bueno, pues... Venga. Nos fiamos Pues mucho entre Pablo, nosotros aquí, ¿eh? Pablo, Ahí Pablo, lo no graba, toques... atentos los cámaras, el cámara que está en la sala de revelado de fotografía, que no toque el teléfono, que no lo manipule, porque Pablo, llega tu momento, te van a situar justo al lado de Valdeperas para que le enseñes esos mensajes. Esos 5, o sea, el reto son los 5 últimos WhatsApp. Se va a hacer una ilusión con Antonio David. Que enseñe unos mensajes. No, un momento. Los mensajes no quiero que se hagan públicos. Que no. Tranquilo. Oye, ¿cómo estás? Hoy no te enteras. A ver, tú Pablo, confía, escucha, Pablo. tienes el compromiso de la dirección, de que Claro. tú los vas a mostrar para Sí. demostrar esa conversación y ver que has tenido relación con Antonio David en las últimas semanas, pero que no se van a hacer públicos. Tienes la palabra de Valdeperas, ¿eh? Palabra ¿Vas para popular. allá? No sé. Sí. Bueno, la palabra de Valdeperas que no tendría yo, vamos. O sea, Valdeperas sería un gran político, porque es una persona de palabra. ¿A que sí, Valdeperas? Bueno, pues en cuanto están ya... Lo están peinando. Una penicilla. Levántate Y anda. levántate con tu teléfono. Levántate Lázaro, y levántate anda. y anda. El teléfono lo llevo en el bolsillo, ¿eh? Dale, perfecto. Me llevo la mascarilla. Pues con las manos arriba. Cojo la mascarilla. ¿Qué pasa? Sí. No te preocupes. Ventanita todo el rato está pidiendo Valdeperas.
La gente pide tapas en las terrazas, Valdeperas pide ventanitas. Ventanita para David Valdeperas, por favor, cuando se pueda, compañeros. Arriba en el control habrá gritos ahora, todo va bien. Ahí está Valdeperas. No, no hay cap. Manos arriba, esto es un atraco. Es muy bonito el plano, estamos viendo las fotos preciosas. Vale, ahí está, míralo, míralo, ahí está. Por favor, mostramos a Pablo con las manos arriba. Pablo, manos arriba, por favor. Vale. Ahí está. A ver, Valde. A ver, Valde. A ver, Valde, parece que se está confesando. No, es que son unos mensajes muy delicados, ¿eh? Y... delicados, maravilla. Está bien la cosa. Yo solo quiero verlos. Si son delicados, perfecto. Puedes verlos todos. Valde, si no coges el micro no te escuchamos, mi vida. Que no sé si quiero que me escuchéis. Bueno, pues deberíamos... No, me refiero porque igual... Bueno, hijo, pues Hombre, que pueda con haber mascarilla no cualquier te podemos ver la carita, pues por lo menos dinos algo. No, ¿El qué? que no me puedo ver la carita. Eso es una pena, sí, efectivamente. Un beso para la Mareta, qué bien lo hiciste. Pablo, ¿tú crees que ahora Antonio está preocupado? No. A ver, los 5 últimos, ¿eh? Sí. Pablo le está mostrando los últimos 5 Sí, él me WhatsApps contesta. que se ha intercambiado con Aquí ya, Antonio David Flores. No, pero ese sería el quinto. Ah, el quinto para atrás. Pero es que aquí empiezan los mensajes. Ah, porque eso es anterior. Ay, Dios mío. Hombre, a mí personalmente, y ahora Valdeperas no se podrá decir, a mí me llama muchísimo la atención que si ayer en el documental Rocío Carrasco habla directamente del 70-30 y del vínculo y de la relación... No se pongan en contacto. No se pongan en contacto. Me llama la atención que yo no desmiento a Pablo. Sobre todo porque cuánta gente se ha puesto en contacto con Pablo de ayer a hoy, ya verás. Me imagino. Antonio, te iba a llamar Antonio David Nada, Valdeperas. Valde. ¿Yo qué te he dicho? Que no vas a decir nada. Pues ya está, entonces no tengo que decirte nada. ¿Ha hablado más, en las últimas semanas? Venga. ¿Ha hablado en las últimas semanas? Efectivamente. Y te cuento la fecha a la vuelta. A la vuelta. Ay, Dios mío. Él se pone en connivencia con un paparazzi que se llama Pablo González, el calvo. Lo que hacen entre los dos es que cada persona de sexo opuesto que se me acerque, que se me hicieran fotos y luego que se vendieran a la prensa. Pablo se llevaba el 30, él se llevaba el 70. Puedes llevar el 70 conmigo, pero por ejemplo los chivatazos y cosas de eso no me las cobras, ¿sabes? Todos mis movimientos estaban controlados y Pablo González estaba detrás. Empieza el vapuleo mediático. La imagen del pobrecito padre de familia, que es que no lo dejan entrar en La Moraleja, esas fotos las haría él con la agencia del calvo. El que yo estuviera a punto de quedarme en el sitio también le sirvió para hacer caja y también la hice. Él se pone en connivencia con un paparazzi que se llama Pablo González, el calvo. Lo que hacen entre los dos es que cada persona de sexo opuesto que se me acerque, que se me hicieran fotos y luego que se vendieran a la prensa. Pablo se llevaba el 30, él se llevaba el 70. Puedes llevar el 70 conmigo, pero por ejemplo los chivatazos y cosas de eso no me las cobras, ¿sabes? Todos mis movimientos estaban controlados y Pablo González estaba detrás. Empieza el vapuleo mediático. La imagen del pobrecito padre de familia, que es que no lo dejan entrar en La Moraleja, esas fotos las haría él con la agencia del calvo. El que yo estuviera a punto de quedarme en el sitio también le sirvió para hacer caja y también la hice. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, feliz. ¿Estás con tu perro o tu perra? Estoy con mi perro, se llama Paco. ¿Y tú cómo te llamas?
Mariluz. Mariluz, me encanta la gente que le pone nombres de persona a los perros. Me hace muchísima gracia. Ay, Carlota, qué ilusión. No, uy, ¿de dónde eres? Canarias, Fuerteventura. Ah, pues fíjate, ha habido un momento que te he notado ahí, debes estar cerca de gallegos, porque te he visto ahí como un deje. No. Mariluz, cuéntame, por favor, dime qué flor tiene los 10.000. ¿La de Rafa, la de Gema, la de Mila, la de Kiko o la de Lidia? Mira, te voy a decir, ay, cruzo los dedos, pero cualquiera viene bien, Mila. Venga, vamos allá, Mila, con el tulipán de Ámsterdam, que es donde están sus nietos. Sí. Vamos allá. Oye, pues está muy bien, 3.000 euritos que te ha dado Mila. ¡Ay, bien! ¡Qué alegría, Carlota! Me alegro mucho, Mariluz. Disfruta. Gracias, Carlota, los veo siempre. Muchas gracias, ¡Qué disfrútalo alegría, con que mucha nunca salud. vale nada! Ay, mira, fíjate, si llegas a decirnos Kiko, que no sabemos si es Hernández, Jiménez o Matamoros. Sí. 10.000. Pero está muy bien, 3.000 euros. 3.000 euros para ti, Mariluz, disfrútalos. Carlota, por supuesto que está muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho, un besito. Gracias. Gracias, un beso grande, adiós. Oye, por cierto, importante lo que estaba diciendo antes Bárbara, fuera de cámaras, que le he preguntado yo. Por favor, plano de Bárbara. Lo voy a buscar de todas maneras porque... Uy, plano de Bárbara, cuando podáis, compañeros. Ya, pero es que no sé pararlo. Le he preguntado a Bárbara. Mira, Bárbara. sigue. Le digo, Bárbara, como psicóloga. Tú nos ves... Ya. Le digo, Cállate. Le digo, Bárbara, tú como psicóloga nos ves mal, ¿verdad? Y por favor, ¿qué me has dicho, Bárbara? Que no para encerraros, pero sí para cuidaros un poquito. Para cuidarnos un poquito, porque ¿cómo has dicho que tenemos el cortisol? Aquí. ¿Qué es el cortisol? Sí, que lo explique. ¿La sustancia del estrés? Efectivamente, es lo que segregamos cuando volvíamos a lo antes, cuando tenemos que responder ante una demanda externa continua. Bueno. Y si eso se cronifica en el tiempo y se sostiene, al final llegamos a una fase de agotamiento. Y hincha los órganos, así que estamos inflados. Estamos así estamos. Muy mal. A ver, Pablo. ¡Qué horror! Me lo explicó el otro día. Pablo, no sé por dónde empezar, a ver. Venga, por la primera, 70-30. Vamos a terminar ya. Mira, te hemos preparado un zapping para que vayas calentando. Bueno, ya vas calentando toda la tarde. Vamos a ver, un zapping en el que se habla de tu relación, como dices tú, Miss Business con Antonio David. Bien, perfecto. ¿Te vas a separar? Rocito, ¿estás segura que te vas a separar? Pues te vas a cagar. Rocío, ten cuidado. Ella no me dijo nada más. Me dijo, Ro, ten cuidado. El distanciamiento, como veis, es evidente, está ahí, ¿no? No estamos atravesando uno de nuestros mejores momentos, lo que se refiere al matrimonio. Ese verano él se pone en connivencia con un paparazzi que se llama Pablo González, más conocido para todo el mundo como el Calvo. Y entonces lo que hacen entre los dos es que cada persona de sexo opuesto que se me acerque, que se me hicieran fotos y luego que se vendieran a la prensa y que se pusiera que yo estaba siendo infiel durante ese verano. Verano en el que eso realmente no ocurrió. De hecho, todas las fotografías que se publican de esos chicos que me adjudican son fotografías completamente normales. El Pablo se llevaba el 30, él se llevaba el 70 de lo que sacaran de todo el material con referencia a mí. Yo seguía con mi trabajo dentro de la inmobiliaria. Me acuerdo una presentación que hubo en Galicia y tenía que ir a Galicia. Entonces, bueno, pues hay una fiesta. Y esa misma semana que esas fotos se publican, con la más mala baba que se puede publicar, que es Rocito de fiesta, mientras que su marido está con los niños. Entonces aparecen unas fotografías que él se hace con el Calvo, con los dos niños, en la Virgen de Regla, él llorando con los niños y yo de fiesta. Ese verano es donde empieza el vapuleo mediático y donde empieza el poner precio a tu cabeza. Él sabía que no, pero él empieza a construir esa historia y la primera parte de demostrar que yo soy mala madre es me está poniendo los cuernos. ¿Te pusiste los cuernos ese verano? No. Yo no le he sido infiel ni le fui infiel nunca, jamás en la vida. Si lo hubiese hecho,
no le estaría poniendo los cuernos, porque yo no tenía una relación marital con él. Yo llevaba separada mucho tiempo antes, pero lo debería de haber hecho. Estaba cerrando con él unas fotos de 1 kilo en Ola y se tuvo que presentar y se presentó en el hospital, tío, el lunes. Y yo le dije, no te presenté hasta el lunes por la tarde y nada. Y cerrando las fotos con él, cerrando las fotos en Ola con él, de este y me la jodió, tío. Pero bueno. Él llorando. ¿Cómo que se presentó el día, no? Porque se presentaba en el estado del día la foto. No, tío, que es que ya lo estaban machacando diciendo que hay que ver, que no se presentaba, que si pito, que si flauta, ¿sabes? Y tuvo que presentarse, nada más llegar, lo machacaron en el AVE y tuvo que ir al hospital, tío. Y él dijo, bueno, pues no me queda más remedio que presentarme en el hospital. Me presentó lo más tarde posible, pero me echaron para atrás las fotos, tío. Con 1 kilo me dieron por las fotos. Puede llevar 70 conmigo, pero por ejemplo los chivatazos y cosas de eso no me las cobras, ¿sabes? Hombre, me pegó lo que es niño, todo, me pega todo. Empieza ella diciendo, yo ese verano se me relaciona con 3 chicos. Sí. ¿A ti te da el chivatazo, Antonio David, alguno de esos 3 chicos para que tú hagas esas fotos? No. ¿Hiciste alguna de esas fotos? Sí. ¿Y en algunas ella aparece con esos chicos en una actitud cariñosa? En una de ellas, en la despedida del AVE, con Chiqui López, que la fotografía está ahí, fue portada de semana, aparece besándose, sí. Y a ti eso en ningún momento te lo contó Antonio David. Fue un trabajo tuyo de campo que estabais siguiendo porque toda la prensa seguía a Rocío Carrasco. Fue un trabajo de campo de 3 personas que nos distribuimos por distintos puntos de Sevilla para hacer. Uno de ellos, ella lo nombra, a mí me ha pedido por favor que no diga quién es, y conseguimos esas fotos. Llevábamos detrás de ese tema, te puedo decir, Gemma, que alrededor de 4 meses. Esas fotos salen de las que las haces que referencia. Yo no he visto la portada de la que se está besando. O sea, ¿es un beso en la boca? No sé si se recuperó. La fotografía la podéis ver, está allí porque colgada. ayer explicó que con ninguno de los que se le hizo fotos... ella desde luego lo niega. Esta fotografía es Chiqui López, fue desde los descartes que se quedaron, bueno, que me las quedé yo, y la portada se intuye porque un pico de la camisa tapa la boca de ella y de él. Vale, pero yo sí que he leído en tu ficha que en ese momento Antonio David estaba muy interesado en que se viese un beso en esa foto. Sí. Yo hablaba con Antonio David y yo sí le dije, tío, macho, he conseguido una fotografía increíble. Y me dice, ¿qué es lo que tiene? Y digo... Separados ellos ya, ¿eh? Sí, estamos hablando... el verano en el que no se había anunciado la separación. Claro, es pero que... ya estaban, ¿no? Hay un límite que no podemos poner una fecha exacta en la que ya se separan, ¿no? Pero en aquellos entonces, si no estaban a punto de anunciarlo, todavía no lo habían anunciado. Era verano y lo anunciaron en noviembre. Sí, y esas fotos se hicieron en septiembre. Pero ¿y él cómo? O sea, ¿y tú le llamas para contarle que has hecho las fotos, pero él nunca te pasaba información a ti? En ese momento no me las pasaba todavía. En ese momento Os lo puedo asegurar, no tengo por qué Vale, en ese mentir. momento no te la ha pasado todavía. Hablemos de los momentos en los que sí te empieza a pasar información. Bien. El momento en el que... A ver, yo tengo mucha comunicación con Antonio David, también la tenía con Rocío Carrasco. De hecho, no solo Antonio David era el que me facilitaba información, sino que también me la facilitaba Rocío Carrasco. Luego contaré por qué se rompe mi relación con ella. Vale, lo decíamos antes al principio del programa, que también, no sé si para alguien que no estuviese viendo el limón, tú sí que has admitido ese 70-30, ese business. Sí. Business que entiendo que no, por lo que nos decías antes, nunca existió con Rocío. O sea, Rocío nunca te pidió... No. Nunca te pidió dinero a cambio. No. Te podía facilitar información, no te podía dar chivatazos, pero... Claro, pero ese business que teníamos con Rocío era un tira y afloja entre los dos. Oye, a ver quién pilla antes a quién, claro. ¿sabes? Era a ver quién pilla antes a quién. El primer business que yo hago con Antonio David, lo propongo, o sea, tengo una información que me viene de rebote en la estación de Santa Justa, cuando el niño pequeño de Antonio David viene con su tata y accidentalmente o no sé, fortuitamente en un control la paran. Aquí está, que tú lo puedes ver si quieres, te lo muestro. Me lo has enseñado. De ese reportaje. Antonio David, David pequeño, David hijo, junto a la tata, es conducido al interior de la comisaría, que es ahí cuando yo digo que es ingresado
o sea, que es cuando yo confundo conducido a comisaría con ingresado en comisaría, y yo no sé qué es lo que ha ocurrido, no sé qué es lo que ha ocurrido, por qué se llevan al niño detenido o ingresan en comisaría. Entonces yo esto lo cuento a mi agencia, que se equivoca Rocío porque no es Prisma, era la agencia de Gustavo González y era Premier Media, también se equivocan otras cosas que si queréis os los detallo. Sí. Y yo le digo, me dice mi agencia, oye, tenemos que tener los datos de qué es lo que ha ocurrido, tío, qué es lo que ha pasado, sin saber lo que ha pasado no vamos a vender el tema bien. Llama a Antonio David, llama a Antonio y le digo, oye Antonio, tío, mira, ha pasado esto en el AVE, no sabemos qué es lo que pasa, pero no sueltan a la tata ni al niño, y aquí no aparece nadie. Al cabo del tiempo, podría pasar 2 horas, viene Eugenia, la hija de Gloria, a recoger al niño. Está aquí. Está aquí. Esta es la información a la que tú te refieres, Claro, que te da un chivatazo a Antonio David. No me da el chivatazo. No. Entonces, yo llamo a Antonio David y le digo, tío, entérate a ver qué es lo que pasa con tu hijo. Necesito saber si eres tan amable de comunicarme qué es lo que pasa con tu hijo. Tío, yo escribo un texto y lo puedo vender. ¿Qué es lo que había pasado, Pablo? Creo que, no me acuerdo cómo se llama la chica, Ani, creo. No tenía el visado, no lo tenía en regla. Era Irma, ¿no? No me acuerdo Sí, del Irma nombre. era la niñera, que de esa también hubo un tema. Bueno, y entonces con esta... Vale, a esta tata la paran porque no tiene, digamos, los papeles del niño. Claro, no tiene los papeles del niño y no localizan a la madre. Vale, Claro. y entonces, en esa grabación que se emitió anoche, en la que tú le estás contando a alguien que sí que te ha dado muchísimos chivatazos, como el del ingreso del niño... Pero es que yo confundo, o sea, el ingreso, no termino la frase porque no era un ingreso, porque a ver, yo vivo en Sevilla, a mí no me interesa que me dé un chivatazo de Madrid, del Hospital de Madrid, porque yo vivo en Sevilla. Entonces, eso, en vez de un ingreso policial, o por llamarlo así, que corto y no termino, porque es la información que yo le pido. ¿Qué cobra Antonio David o qué saca de provecho en esto? Bien, pues eso lo voy a aclarar y quiero que todo el mundo esté atento, por favor. Porque en ningún momento Antonio David me pide dinero. Es mi agencia quien me dice, tío, gánatelo, macho. Y yo de lo que cobro le doy a Antonio David un dinero y la cámara que Kiko Jiménez ha comentado. Esa cámara se la regalé yo. ¿Te recuerdas la cifra que le pagaste además de la cámara? ¡Ostras! ¿De la videocámara? Ese reportaje se vendió bien, ¿eh? Sí, pero no lo recuerdo, sinceramente. Bueno, pues hubo ahí una cifra y además estuvo la videocámara. Ahora quiero que me cuentes, yo voy haciendo... recupero todo lo que te habíamos planteado a lo largo del programa. Dime los ejemplos que recuerdes de chivatazos que te haya dado Rocío Carrasco que perjudicarían de alguna manera a Antonio David. En el verano en que ellos se distancian, el rumor de Sonsoles, yo coincido con María. A mí no me lo cuenta. Con Patiño, sí. A mí no me lo cuenta Rocío así. A mí me llegó una información de que Antonio David ha pasado toda la noche durmiendo en el coche. Y yo le digo, Rocío, ¿qué es lo que ha pasado? Me están contando esto. Y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Te lo voy a decir, para que te pongas con el tema. Le digo, bueno, muy bien. Y me dice, Antonio David se ha quedado con el coche estancado en la arena, en una playa, o no me detalla el sitio exactamente, y me dice, y estaba con una chica, esa chica es Sonsoles. A mí me lo cuenta así. Y ese rumor se extiende por Chipiona como la pólvora. Bueno, según contó ella, lo sabía todo el mundo, ella fue la última en enterarse. Sí, lo que pasa es que a mí hay una cosa ahí que me llama la atención, y yo lo decía al principio del programa. Cuando yo ayer veo el documental de Rocío, que ella dice, Antonio jugaba con la prensa, pero yo no. Yo no quería contar las infidelidades porque era una manera de proteger a mis hijos y ahora, 20 años después, ya mi hija es mayor, es una mujer y se puede enterar. Ahí no termina de contar la verdad. Si ella a ti te está contando que está con Sonsoles y que tú sigas el tema, ella estaba interesada en entrar en esta guerra de desacreditar. Igual que lo estaba haciendo Antonio, ¿eh? O sea, que yo no le quito con esto ni pizca a Antonio, pero es que es más, en aquel momento ella utiliza otro medio para contar algo. Se publica en la revista Tiempo que Antonio David tiene un rollo con la niñera. Sí, con Maricruz, ¿no? ¿Quién publica aquello? Maricruz. Aquello lo publica Jesús Mariñas. Curiosamente, la misma persona que cuenta el robo de la caja fuerte de la que ahora no se acuerda.
con esto yo no estoy juzgando a Rocío, porque a mí, si tú eres mi pareja y por detrás estás contando, yo voy a hacer lo pero mismo. Pero la estás comparando, pero Gemma. no, Estás comparando la actitud de Rocío, que nunca se ha expuesto en los medios de comunicación. No manipules lo que yo he dicho. No, sí, es que tú lo has que dicho, yo estás estoy comparando... diciendo, termino y me cuestionas. Lo que yo estoy diciendo es que yo, 25 años después, no me puedo sentar ante una cámara a decir jamás conté una infidelidad de mi marido porque quise proteger a mis hijos. Yo creo que le faltó el público. ¿Cuándo lo ha hecho? Si un paparazzi le llama pidiéndole por qué ha dormido en el coche... Si yo se lo cuento a Jesús Mariña, si lo publica, estoy haciendo exactamente lo mismo. Le puedo poner una medalla de ella lo está diciendo que no lo hizo en público. Para ella no. Para ella no, porque no hay una imagen de ella en la tele. Laura, pero oye, que esto no es proteger a tus hijos, que es el argumento que utiliza ella. Me da igual que haya una imagen en la tele que la haya en cualquier otro sitio. Pero si Pablo llama... Chicos, le he dado la palabra a Laura Fa. Que ella se refiere a eso, ella se refiere que no hay ningún programa, no hay ninguna, solo hay la entrevista de Ola y no hay ninguna imagen más. Por eso ella dice que los protege. Evidentemente, tenían 19 y 20 años, entraron en una guerra sucia los dos. Pero lo que no puede ser es que estemos analizando lo que hacía Antonio David y acabemos siempre diciendo no, lo que perdona, hace yo analizo ella. lo que dice Rocío Carrasco y si no me cuadra pero con lo que yo sé, lo cuento, porque es la verdad de Rocío, no la verdad absoluta. A ver, compañeros. David. A ver, vamos a ver. Yo creo que, y Claro, esto yo ya quiero es, saber lo que hace Antonio David. hablo por él, hablo, vamos, en mi nombre y en el del programa, ¿no? Yo creo que hay, en mi opinión, y en la del programa también, hay una diferencia más allá de todo, ¿no? Y de la utilización mutua que han hecho. Para mí hay una diferencia abismal, que es comercializar o no comercializar. Yo creo que hay un matiz importante entre... Pues entonces va a dar comercializar. Bueno, me espera un momento. Yo creo que aquí se habla todo. Yo no creo que seas una persona que no tengas libertad, Gemma, para decir me voy a callar. A ver si ahora importa comercializar y porque Rocío cobre por el documental no importa comercializar. Que yo no los estoy comparando. Que ahí se portó fatal Antonio. Lo que digo es que Rocío, cuando escribe su historia, se olvida de determinadas cosas en las que entró el juego, nada más. ¿Me dejáis un momento, por favor? Un segundo, Luis. Silencio. A ver, yo creo que aquí estamos mezclando temas, es mi opinión. Yo creo que aquí estamos hablando de lo que estaba sucediendo en referencia a lo que contaba ayer Rocío en esa época. Desde luego, yo creo que no hay un ranking. Yo no tengo ni idea de lo que ha cobrado Rocío Carrasco, pero yo creo que nunca será equiparable a lo que ha ganado Antonio David. Entonces yo creo que eso es una guerra en la que... No, es que yo no estoy haciendo esa comparación. Estoy intentando terminar de contar el relato. Ya que lo contamos entero. Estoy hablando de esa época. No estoy hablando, perdóname un segundo, Pablo, no estoy hablando de 2021. Estoy hablando de que cuando estamos diciendo, no, es que Rocío Carrasco me acusa a mí o acusa a Antonio David y ella hacía lo mismo. No hacía lo mismo. Y no vendamos eso porque no es lo mismo. A ver, tú puedes dar chivatazos y puedes intentar utilizar a la prensa o pactar postados del tipo, oye, que bajo, como le dio tu ficha, oye, que bajo en el bikini, me puedes hacer en la playa esta tarde. Eso es una cosa, y otra cosa es comercializar y ver cosas como las que vimos ayer, de Antonio David llamando al telefonillo de la Moraleja, sabiendo que no había nadie. Y yo lo único que estoy diciendo es que con la serie creo que tengo que aclarar algo. Pero que yo no lo he equiparado, estoy terminando de contar la Quique historia. Calleja, buenas tardes. Carlota. Quique. ¿Me escuchas, Quique? Ahora sí te escucho, Carlota. Adelante, compañero. Sí. Estoy aquí delante del bufete de Emilio Rodríguez Menéndez. Llevo aquí todo el día buscando al abogado del diablo, como él mismo se define en su propia página web. Ya te digo que no le hemos visto ni entrar ni salir durante todo el día aquí en su bufete. Es una casa que perteneció a sus padres y ya te digo, aquí en el barrio es muy conocido y la verdad que no tienen muy buena opinión de él. Sí que es cierto que le he encontrado con un tono muy poco amigable. Después vais a escuchar esas declaraciones que me ha dado. Yo creo que a lo mejor le he pillado con un mal día porque está preparando un juicio importante para el 6 de mayo. Pero vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir a las declaraciones de Rocío Carrasco.
Solo espero que Quique no haya llamado desde su teléfono personal. Simplemente a modo de desengrase. Bueno, no sé si tenemos... Esto es todo lo que nos ha dicho el abogado del diablo, ¿no? Perdona, ¿Valdés? Ah, dime. En el docu. Vamos a ver el momento en el que Rocío precisamente hace referencia a Rodríguez Menéndez en el documental. Rodríguez Menéndez era alguien que tenía contactos con políticos, contactos con presidentes de periódicos, tenía contactos dentro de policía, tenía muchos contactos, pero aparte era alguien que tenía aterrorizado y que había hecho muchísimas cosas con muchísimas personas muy importantes de este país. Terror, esa es quizá la palabra que más veces pronuncia Rocío Carrasco cuando habla de Emilio Rodríguez Menéndez, un nombre grabado a fuego en su memoria, el del hombre que intenta a toda costa que la hija de Rocío Jurado no consiga la nulidad para poder casarse con Fidel. Era terrorífico y al padre impío le viene como anillo al dedo, porque lo coge de abogado. Él a Rodríguez Menéndez lo usó y lo utilizó para llevar a cabo lo que él quería. Le vino a ver Dios, porque pasó de infundir miedo a infundir terror, que era lo que teníamos. Pero ¿quién es Emilio Rodríguez Menéndez? Un hombre que le habría hecho la vida imposible a Rocío Carrasco, un polémico abogado al que Antonio David Flores contrata para llevar su divorcio y al que habría utilizado para conseguir sus intereses. Pues Antonio David no tenía un puñetero duro. Entonces, hablando en mi despacho, él me dijo, Emilio, esto había que utilizarlo para ver si me meten en programas. Además me hizo un comentario, dice, pues además de los programas de televisión todos son unos bobos, y yo tengo que vivir de esto. Eso es lo que hizo. Era una situación terrorífica, de no dormir por la noche. Yo no sabía con lo que me iba a levantar a la mañana siguiente. Yo miraba todo, yo miraba el coche, miraba la casa, yo lo miraba todo. Nosotros no sabíamos lo que nos podía pasar. Pero ¿por qué tanto temor? ¿Cómo se las gastaba Emilio Rodríguez Menéndez? ¿De qué era capaz para lograr sus objetivos? Amenazaba a todo el mundo con interponer querellas. Se sacaba de la chistera informes y cosas rarísimas que presentaba siempre ante los tribunales. ¿Con quién se mueve Rodríguez Menéndez? Pues con gente chunga y gente que controla a esa gente. Contactos hasta debajo de las piedras, difamaciones e incluso amenazas. Todo valdría para lograr su propósito, unas ansias de poder que le llevan a fundar su propia publicación. 29 de octubre de 2000, la revista Dígame ve la luz. Desde sus portadas, el abogado imparte su particular forma de justicia. Es una revista del corazón, tiene una nueva ideología o una nueva línea. Nosotros tenemos, lógicamente, una sección que es La Jaula. Vamos metiendo semanalmente a los periodistas que se lo ganan a pulso. Periodistas, pero también cantantes, artistas y hasta miembros de las más altas esferas. Cualquiera podía estar en el centro de la diana, pero sobre todo Rocío Carrasco y sus seres queridos. Fidel Albiac, mafioso. Titulares con una única finalidad, la de sembrar la duda sobre el entorno de Rocío Carrasco. Y el subdirector de esta controvertida publicación no era otro que Antonio David Flores. Lo peor que le ha pasado a Antonio David Flores fue juntarse con Rodríguez Menéndez. Rodríguez Menéndez al final fue un instrumento más en la ejecutor. trama de terror en torno a Rocío. Es una persona que mostraba en ese momento no tener ningún tipo de escrúpulo. Para nada. Una falta de escrúpulos que habrían llevado a la cárcel a Emilio Rodríguez Menéndez, un polémico abogado que aún hoy sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia. Pues la verdad es que es un poco viaje en el tiempo, ¿no? Ver a Rodríguez Menéndez y darte muy mal rollo, la verdad. Muy mal rollo. Pero muy mal rollo. Se juntaron dos. Dos buenos. Sí, sí. Oye, me gustaría contar una cosa, Carlota. Pues mira, pues de verdad, no es por fastidiar. Váyatela, váyatela. Ni Después de todo el tiempo que estaba ahí metido en la Pero jaula. vas a entender enseguida por qué tiene prioridad lo que vamos a ver, porque ayer sobre las 2 y algo de la mañana se emitió el tráiler del episodio 6, el episodio que va a ver la luz el próximo miércoles por la noche. Yo, creo que la conmoción fue general, ¿no? No sé entre los espectadores, desde luego en el plató nos quedamos sin palabras. Vamos a ver. Esa niña salía al pasillo y empezaba a chillar. Mamá, ¿dónde estás, mamá? Pourquoi la pluie
Y la cogía y me tenía que meter con ella en la cama. Y una de las noches, Rocío me pide que si puede dormir con su hermano en la habitación. Y entonces yo le digo, venga, vale, pero 15 minutos, mamá viene y os dormís. Cuando llegan esos 10 minutos llego, yo siempre les daba un beso en la frente y les hacía la señal de la Santa Cruz. Y entonces fui a apagar la luz y la niña me dice, no mamá, no, la luz no, mamá, la luz no. Y le digo, ¿cómo? Y la niña me vuelve a insistir en que la luz no, y la puerta que no, y la puerta que no. Y en ese momento ya me saltó la alarma. Y me senté con ella en los pies de la cama y le dije, mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres la luz apagada y por qué la puerta cerrada? No, mi vida. Y se quedó mirándome y me dijo, mamá, es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas, Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos. Bárbara. Volvemos a ver esa resonancia emocional. Fijaros en cómo cambia la hiperactivación, la ventilación, los signos fisiológicos cuando habla de sus hijos a cuando habla, por ejemplo, de cuando encontró a Fidel. Es que es otra cara, es otro discurso, es otra postura verbal, todo. Y lo de me pone muy nerviosa cómo retuerce los folios. Porque está nerviosa, está angustiada, está sufriendo. Cuando una persona cuenta su historia, cuando es una historia traumática, vuelve a revivir, a reexperimentar, como si estuviera pasando otra vez, como si estuviera in situ lo que ya ha pasado, lo ya ha sufrido. Es que empieza el terror, ¿eh? O sea, mira que hemos visto cosas, pero me da la sensación de que a partir de ahora, si empieza a relatar de los hijos, empieza el terror de verdad, ¿eh? Pablo, ¿quieres contarlo? Sí, bueno, si me tengo lo vas a contar a mí mientras la gente ve informativos Telecinco con Pedro. Hombre, qué mala eres. Perfecto.